Hola, Valeria Correa Fis, bienvenida a una nueva Slow Talk. Es un canal que ha abierto para mantener una conversación tranquila, intentar hablar de literatura, de cosas que nos gustan en los libros y no estar interrumpidos ni por un WhatsApp, ni por un Facebook, ni por un Instagram. El objetivo es tener una charla sosegada sin interrupciones. Espero que los que nos escuchen, que los oyentes, no tengan la necesidad de acudir al WhatsApp, no tengan la necesidad de acudir al Facebook y estén concentrados escuchándonos. Gracias, Valeria, por aceptar la invitación. A vos, muchas gracias. Un placer. Valeria, yo he leído tuyo bueno, eres poeta, en primer lugar eres poeta, ¿no? Eres más conocida como poeta, pero bueno, también eres bastante conocida como escritora de relatos, ¿no? Como narradora. En este caso, el relato breve, ¿no? Bueno, no tampoco tan breve, porque tienes relatos que no son tan breves, ¿no? Y yo he leído primero La condición animal, que lo leí a principios de este año, y después tu último libro de relatos, que es Hubo un jardín, ¿no? Y bueno, me ha encantado, por eso te he contactado para que puedas estar aquí en esta charla, ¿no? Entonces yo he estado mucho tiempo pensando cómo plantear la entrevista esta, ¿no? Porque he visto que en los relatos de los dos libros hay muchos relatos que a mí me resultan paralelos, que tratan una temática similar o que una atmósfera similar. Tú eres argentina, nacida, criada y viví en Rosario, ¿no? Y quería preguntarte un poco, yo intentando encajar esos dos libros, ¿no? Y buscando esos paralelismos, quería preguntarte cuál crees tú que es tu universo literario. ¿Qué es lo que te ha inspirado a escribir estos relatos? ¿Qué es lo que nos quieres contar? Eh, yo nunca sé muy bien qué es lo que quiero contar cuando empiezo a escribir, pero lo que sí me di cuenta a lo largo de, bueno, de estos 3 poemarios que tengo y de los 2 libros de narrativa, que aunque no trabajo con material autobiográfico, la escritura es como un modo de ordenar la experiencia para mí. Entonces, nunca sé muy bien qué es lo que voy a contar. Estoy escribiendo y no sé ni para dónde voy a ir. De hecho, muchas veces no sé si lo que voy a escribir es un poema o un relato. En cualquier caso, yo veo muchas similitudes entre el relato y la poesía, no en sus efectos, pero sí en sus procedimientos. Y, y nada, y la conclusión que tengo es esa, ¿no? Que de alguna manera a mí escribir me ayuda a sostener una conversación conmigo, a, a hacerme como si fuera, digamos, hacerme las preguntas por escrito, ¿no? A quejarme por escrito, ¿no? Marguerite Duras decía, escribir es aullar sin ruido, y sobre todo es eso, una manera de ordenar la experiencia, ¿no? Em, Yo inauguré este canal con Giovanna River, con Tierra Fresca de su tumba, que es maravilloso. Es un Me libro encanta Giovanna, me gusta todo su trabajo. Sí, es un libro de relatos que bueno, yo era lo primero que leía de ella y me quedé fascinado, ¿no? Y yo notaba en su literatura, yo le preguntaba, bueno, notaba un gran desgarro, una gran violencia también en muchas de sus historias vinculadas a la supervivencia, a la emigración, ¿no? Y yo le preguntaba si en la literatura latinoamericana se producía un mayor desgarro narrativo que en la literatura española, ¿no? Evidentemente es una pregunta muy generalista que prácticamente es difícil de responder, ¿no? Pero yo sí veo también en tus relatos, veo horror, veo miedo, veo crueldad, veo violencia, veo esas mismas cosas contadas también con una grandísima belleza, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, eh, si tú has vivido en Argentina mucho tiempo y ahora vives en España. ¿Crees que viviendo en España
puedes contar las mismas cosas. Si tú escribes relatos ahora viviendo en España, ¿podrías contar las mismas cosas ambientadas en España que ambientadas en Argentina? Yo creo que sí, porque creo que uno escribe con sus obsesiones, con sus miedos. Entonces, la condición animal, hay muchos cuentos que no suceden en Argentina. Y creo que es un cuento que trabaja el horror desde el mismo lugar, ¿no? Eh, de hecho, hay una frase que es la costumbre del horror y el horror que puede ser una costumbre también, ¿no? Yo creo que uno de alguna manera se insensibiliza, o sea, o puede insensibilizarse ante el horror, o elige mirar hacia otro lado, porque el horror da miedo, ¿no? O sea, la crueldad, los abusos dan miedo, entonces uno en la realidad desvía la mirada, ¿no? Trata de que no lo toque. Y la literatura es una manera de mirar esas cosas, esos horrores a los ojos, ¿no? Directamente, te permite eso. Entonces, yo no creo que yo sea diferente, puedo modificarme en el tiempo, por supuesto, pero no creo que sea diferente en el espacio. Entonces a mí me siguen interesando esas cosas, ¿no? Nunca lo sabe. Pero no creo que la violencia tenga que ver con, con el lugar de procedencia, sino con una voluntad de mirar ciertas cosas, ¿no? O sea, yo creo que eh, hay escritoras españolas que trabajan de otra manera, pero que también trabajan muy bien el tema de la crueldad y lo extraño y el horror. Se me ocurre ahora el último libro de relatos de Elvira Navarro, por ejemplo, y bueno, por nombrarte a alguien, ¿no? O sea, que uno siempre cuando nombra a alguien es muy arbitrario porque está excluyendo a otros, pero bueno, es como lo primero que se me vino a la cabeza, ¿no? El libro de Elvira, que me gusta mucho. Una cosa que me llamó la atención escuchando, preparando la entrevista y escuchándote intervenciones tuyas sobre esto, sobre los distintos puntos de vista, ¿no? Es una cosa que comentaste una vez sobre los ríos. Mm. Decías que tú en Argentina, en Rosario, pues estudiabas en la escuela los ríos europeos como ríos mitológicos, el Sena, el Rin, el Ebro, y que después, cuando llegaste a verlos en realidad, pues ¿no? Ese impacto fue distinto de lo que esperabas porque vivías cerca de, a las orillas del río Paraná, ¿no? Sí. Ahí, ¿cómo fue esa? ¿Eso fue un desengaño? ¿Cómo fue eso? No, lo que pasa es que Cuéntame. o sea, hay que pensar que América es un continente nuevo, joven, ¿no? Entonces, y en muchos casos las Argentina especialmente, porque el caso de México, Guatemala, pueden ser Perú, que tenían civilizaciones más antiguas, tienen una historia material, una arquitectura, ¿no? Argentina tiene muy poco, entonces hay que pensar que las cosas más antiguas de Argentina son de 1800 y algo, ¿no? Podríamos decir, 1810, etcétera. Hay alguna cosa anterior, ¿no? Pero, eh, digamos, la fundación de la República es 1816, la Revolución Libertadora o sea, en el momento que se hace la Revolución de Mayo contra el virreinato del Río de la Plata, que era obviamente de pertenencia española, es en 1810, entonces nosotros tenemos como poca historia material, ¿no? Y entonces, claro, uno crece, además yo tengo toda familia española, incluso mi madre es española, entonces eh, te hablan de Europa, te hablan de ciertos edificios, mi abuelo era de Salamanca, siempre me hablaba de la calavera con la rana en la Universidad de Salamanca, entonces es como un espacio mitológico el que se te crea en la cabeza, ¿no? Y estudias la historia de Europa y ves, no sé, pensás en el Sena y la fundación de París en torno a ese río, o en el Támesis y Londres, y vos te vas imaginando, yo qué sé, si da lugar a una civilización como la francesa, una cultura como la parisina, ¿qué será ese río, no? Claro, luego llegas y si el Sena es un río muy bonito, etcétera, pero lo que es como territorio geográfico respecto de lo que puede ser un río latinoamericano, incluso el Paraná, que es un río súper caudaloso,
claro que te decepciona un poco, ¿no? Pero tiene que ver con la potencia de la imaginación. La imaginación de cualquiera de nosotros es siempre mucho más poderosa que lo real, ¿no? Sí, Eh, pero a mí me gustaba cuando te escuché decir eso. Además había también otro escuchante argentino, creo, en la sala, y cuando tú lo decías, él afirmaba así como que también le había ocurrido lo mismo, ¿no? Pero bueno, me parece interesante también desde el punto de vista literario, ¿no? Porque tú te imaginas un mundo europeo, en este caso, vinculado a los ríos, como algo mitológico, grandioso, generador de civilizaciones como las europeas, y después vas y es una decepción, ¿no? Entonces dices, oye, pues resulta que donde yo vivía, pues tenía mucho más atributos de los que yo pensaba, ¿no? Y eso me parece interesante desde el punto de vista literario, ¿no? Porque esos son puntos de vista distintos que pueden reflejar distintas realidades, ¿no? En función de cómo lo mires, ¿no? Eso me pareció interesante. Eh, Valeria, el pasado, los secretos, la culpa. mm, Tienes uno de los relatos, Las comisiones. Es una mujer que trabaja en una inmobiliaria y va enseñando pisos a gente que está interesada en comprar pisos, ¿no? Y según va entrando en unos pisos o en otros, pues se va encontrando con distintos personajes, bueno, distintas situaciones. Y, y yo me he ido adentrando en tus relatos un poco como la protagonista de las comisiones que iba entrando a pisos y se encontraba con una historia de la gente que vivía ahí, ¿no? Una historia distinta, ¿no? Y así es como yo me he ido adentrando en tus relatos, ¿no? Cada relato era un personaje completamente distinto, algo diferente que nos tiene que contar, ¿no? Pero en todos ellos hay algo común, creo, en casi todos ellos hay algo común, ¿no? Que es una persona ya adulta que está recordando algo que pasó en su infancia o en su juventud, ¿no? Por lo general suelen ser secretos inconfesables, o un sentimiento de culpa importante, ¿no? sí. Entonces, así, o sea, todos tenemos secretos inconfesables, como todos tenemos Todos somos sentimientos. el secreto de alguien. Eso es lo que yo me di cuenta en un momento de la vida, ¿no? Que en todos somos en algún momento el secreto de una persona. Somos esa persona que nos ama en secreto, que nos odia en secreto, que nos envidia en secreto, también en público, ¿no? Pero quiero decir, lo que es público es más fácil de experimentarlo, ¿no? Y de verlo y de advertirlo. En cambio, a poco que hables con alguien, y que hagas amistad con esa persona, te va a decir cosas que involucran a una tercera persona y que son el secreto de esa persona, ¿no? Pueden ser cosas buenísimas, ¿no? Como que admiras a alguien en secreto o que te gusta o no. Entonces, de hecho, el archivo donde yo estaba, yo te digo cómo trabajo, yo escribo y cuando tengo como una pila grande de borradores, me pongo a ver lo que hay, ¿no? Entonces me di cuenta que muchos de los cuentos trabajaban con la culpa y con el secreto, ¿no? Con esa cosa que había sucedido, que por ahí no era culpa de los personajes, pero sí les generaba culpa y la guardaban en secreto. Y era como, ¿sabes? Eso que no puedes sacar, se te presenta como memoria involuntaria, ¿no? Como esa memoria, esos flashes que te aparecen y que no puedes controlar desde la inteligencia. Entonces me di cuenta que había varios relatos así, el archivo se llamaba Los Secretos, ¿no? Como título provisional del libro, que no lo encontraba. Eh, y luego, cuando estaba corrigiendo los borradores, me di cuenta que eh, casi todos esos episodios remitían, como bien decís vos, a la infancia o a la adolescencia de los personajes, y que de alguna manera eran constitutivos de su personalidad adulta. Para bien o para mal, eran episodios traumáticos que los modificaban en su vida adulta, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde me di cuenta que eran como una especie de, la infancia y la adolescencia de esos personajes era como una especie de jardín del Edén, ¿no? Un espacio de paz, un espacio beatífico, un espacio de salvación, que ese episodio terrible los había expulsado, ¿no? De ahí es el título Hubo un jardín, ¿no? Además de que también quise trabajar el espacio en estos cuentos como personaje, ¿no? Y entonces el jardín, ¿sabes? Es un espacio de orden y de cuidados que si nosotros
lo abandonamos, depende de donde esté emplazado el jardín, puede devenir un desierto, ¿no? Si lo dejamos de regar, o si lo abandonamos puede devenir una selva, si está en un sitio como más húmedo y tropical, ¿no? Entonces la idea, al final es un libro, un jardín que es una continuación de la condición animal. En la condición animal quizás la pregunta subyacente es ¿por qué damos paso a nuestro costado más salvaje? Y en este libro quizás es ¿por qué abandonamos los espacios de orden y cuidados? Que es quizás la misma pregunta enfocada desde otro lado, ¿no? Por eso al final te digo que uno escribe sí, casi siempre lo mismo y que es, ordena sus obsesiones y su experiencia vital, ¿no? Entonces esa es la línea que, la culpa, el secreto, ¿no? Es la línea que uno de los ejes, podríamos Sí, pero decir. los personajes necesitan superar, porque yo creo que al recordar lo que les pasó, es como una especie de salvación, ¿no? Como Claro, que o ganan eso, ¿no? Como que definitivamente se cierra la cicatriz y reconocen la cicatriz. porque yo creo en el poder sanador de la palabra, ¿no? O sea, yo creo, eh, o sea, la palabra no puede cambiar el pasado, muchas veces no puede redimirte tampoco, pero sí la palabra tiene un poder sanador y una facultad para cerrar las heridas, ¿no? Sobre todo cuando ordenas la experiencia. Además me interesaba mucho la revisión adulta de un hecho pasado, porque de alguna manera, y en esto tenemos experiencia todos, ¿no? Hemos vivido cosas de niños o de adolescentes y las entendemos de una manera y luego creciendo repasas ese mismo episodio y comprendes otras cosas, ¿no? Que estaban allí desde siempre en la historia y no las habías visto porque tu madurez no alcanzaba para verlas, ¿no? Entonces, me interesaba la escucha, la reflexión y ponerlo en palabra de los personajes. Por eso los relatos están en primera persona también. Y después también, bueno, y ahora que mencionaste lo de la palabra, me voy a saltar la siguiente pregunta, después vuelvo a la anterior, porque tenía aquí preparado preguntarte sobre el lenguaje, no solamente la palabra, sino Mm, también el lenguaje, de la manera en la que utilizas las palabras, ¿no? Que en tu claro. caso, en tu literatura, bueno, eres poeta y en tus relatos se ve, bueno, bueno, buscas el deleite, la belleza, ¿no? Pues esa manera de narrar, esa manera de contar, que hace mucho más poderoso la palabra, ¿no? Claro, porque yo pienso que historias, a poco que hables con cualquier persona, historias tenemos todos para contar. Pero la verdadera función de un artista es darle forma a lo que hace, ¿no? Y entonces los escritores, la única manera que tenemos para dar forma es el lenguaje. Entonces, de alguna manera, lo único que nos diferencia de otra gente que tiene a lo mejor historias mejores que nosotros para contar incluso, eh, es la facultad de que el lenguaje potencie eso que se cuenta por debajo, ¿no? Es para mí, la literatura es lenguaje, ¿no? Mm, es lenguaje. Por supuesto que si es narrativa cuenta una historia, pero es lenguaje. O sea, no es más que eso la literatura. Se funda en el lenguaje y es lenguaje. Por lo menos no quiero sonar categórica. Cuando yo afirmo así, estoy hablando de mí, no quiero Sí, extenderlo a sí, todo no, el pero mundo. No estoy, puede tener la concepción que quiera, digamos. claro, yo tengo una experiencia, quizás las primeras veces que me di cuenta de la potencia del lenguaje. Yo era mucho más joven, no tenía todavía 30 años probablemente, y como tú sabes, bueno, yo trabajo en la Cámara de Comercio y estábamos en una misión comercial en Venezuela, ¿no? Y estábamos con empresarios, canarios, venezolanos y todo eso, ¿no? Y bueno, no, bueno, quizás no es un perfil de gente que a lo mejor le guste leer o de que tenga una sensibilidad cultural, sino otro perfil tan válido como cualquier otro, ¿no? Y entonces estábamos allí en una reunión y entonces la periodista de la Cámara de Comercio escribió un texto realmente no me acuerdo ni sobre lo que era, escribió un texto sobre esa misión comercial, ¿no? Pero fueron unas palabras bellísimas, ¿no? Y yo escuchaba, yo veía a esos empresarios escuchando lo que ella decía
y sucumbieron todos ante, ¿sabes? De repente se emocionaron, se convirtieron más sensibles. Yo digo, joder, es como si hubiese amansado a las fieras, ¿no? Y entonces fue la primera vez que yo dije, mira la importancia del lenguaje, la importancia Claro, de la palabra y la importancia de saber contar y decir bien las cosas, ¿no? claro, por Eso supuesto, sí, es así. es lo que yo veo en tus relatos, ¿eh? Es lo que veo, lo que veo en tus relatos. Valeria, te propongo un juego. Dime. Yo te digo algunas frases que he rescatado de tus relatos y a ver qué te sugieren, ¿vale? El tendido eléctrico de la ruta era un pentagrama vacío. Sí, lo que pasa es que cuando vos vas en esas rutas argentinas que no tienen ni mucho tráfico y que por los costados ves, sobre todo en la Pampa, ¿no? En la Pampa húmeda, que es la región donde está incluido Rosario, ves los campos de cereales, de soja, ¿no? Y alguna vaca por ahí, y lo que domina es el silencio, ¿no? Entonces, claro, por eso es un pentagrama vacío, ¿no? O sea, no hay música, es un pentagrama de silencio, ¿no? Si te digo la verdad, es la metáfora más bonita que para mí la más bonita o la que más me llegó de los dos libros. Me pareció preciosa. Yo no he estado en Buenos Aires 2 veces, pero no he salido de Buenos Aires. Pero bueno, sí he visto muchas películas argentinas, de esas planicies solitarias y bueno, esos coches que van atravesando esas rectas infinitas, ¿no? Y que lo único que hay es el tendido eléctrico, ¿no? Y poder compararlo con un pentagrama vacío me pareció. Todo el mundo necesita un lugar para estar solo, para estar seguro. Sí, bueno, yo creo que eso tiene que ver con lo que te decía antes, ¿no? Con la escritura como espacio de reflexión. Eh, el espacio de reflexión lo tenemos que buscar todos, ¿no? Cada uno lo encuentra de una manera distinta, ¿no? Pero necesitamos estar solos para reflexionar, ¿no? Y de alguna manera, bueno, yo agradezco mucho la soledad. A mí la soledad me gusta mucho. Eh, y será porque me entretengo mucho conmigo misma. Suena un poco soberbio, No, 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 pero, fantástico. pero no porque esté encantada de conocerme, ¿eh? No lo digo en ese Mm, sentido, sino porque creo que, que uno necesita ese espacio de soledad para volver, para recargarse, para repensar y para volver a estar en compañía de otra manera, ¿no? Si no es como que todas las decepciones, la rabia, la tristeza no procesada, la volcás en los demás. En cambio, si estás solo, te generas un espacio de reflexión, soltás esas cosas y cuando volvés a estar en compañía estás bien y no generamos los cortocircuitos esos que últimamente son tan frecuentes, en las grandes ciudades, sobre todo hablo, ¿no? Que vivimos y, con tanta prisa, no slow talk. no, no solo toque. No, es justo lo contrario de lo que estamos buscando aquí. Y en cambio, esa frase la vinculo con esta otra. Pensar diferente es una de las formas más profundas de soledad. Sí, yo lo pienso, estoy convencida. Cuando uno está solo cuando todo el mundo piensa en un sentido y uno piensa en el sentido contrario, más allá de que uno pueda tener la certeza de que, porque a veces te hace dudar, ¿no? Y está muy bien la duda. O sea, confrontarte con el pensamiento ajeno es siempre un ejercicio de crecimiento, porque te hace dudar y repensar. Pero si vuelves a caer en la misma conclusión, estás solo, porque es una forma de incomprensión, ¿no? Si nadie piensa como vos un asunto, te sentís incomprendido y entonces es una forma de soledad, que no un lugar para estar solo, es diferente, ¿no? Sí. Todos mis barcos se llaman Titanic. Eso es un poco de una cosa irónica, ¿no? Porque hay gente que no,
que es un naufragio permanente, ¿no? Todos conocemos gente que es un naufragio permanente, que le podés dar el transatlántico de lujo mejor, con toda la técnica, pero lo hunde siempre, ¿no? Y siempre es un naufragio. Entonces, bueno, era un poco en ese contexto. Es una frase de un personaje tuyo, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Un personaje de estos que están en naufragio permanente, ¿no? Me gustan las horas que preceden a las tormentas. Sí. A mí me gusta todo lo que no se resuelve. O sea, me gusta ese punto, em, esa precariedad, esa cosa anfibia, ¿no? O sea, no llueve todavía, pero no hay sol. ¿Sabes? O sea, ese momento de, ¿cómo decirte? De duermevela, podríamos decirlo, ¿no? De Y porque creo, transición, a lo mejor, de ¿no? transición, a mí me gusta mucho y sobre todo porque creo que eso, ¿no? Que el misterio siempre es superior a la resolución del misterio. Entonces, a mí De ambigüedad también, ¿no? De ambigüedad. me gustan mucho esos espacios De eh, frontera, de de frontera. frontera, esos espacios que no se pueden, que son híbridos, que no se pueden poner ni en un lugar ni en el otro, ¿no? ¿Sabes lo que me decía Giovanna? Ahora me acordé. Ella me decía que entre una situación y otra, a veces hay una membrana finísima, ¿no? Y que a ella le interesaba la membrana. A mí también, o sea, me apodero de su metáfora, porque para mí es lo que estoy diciendo con esta frase, ¿no? Que me gustan esas horas que preceden a la tormenta, que no es ni el buen clima ni el mal clima todavía. Entonces es esa membrana finísima, ¿no? Algo que puede provocar incomodidad, pero que de última para mí es siempre un espacio de pensamiento. Lo que no, o sea, siempre que podemos decir blanco o negro, ya está clasificado, no hay nada más que decir al respecto. En cambio, cuando vos no tenés claro el color, ahí es donde pensás, ahí es donde tenés que poner todo tu ser a meditar sobre lo que te encontrás allí. Y aunque no llegues a ninguna conclusión, ya solo el ejercicio de pensar e imaginar me parece un beneficio. Totalmente. Y la última de este juego. Cleo fue feliz con su ausencia porque la muerte no acaba con el odio. Sí, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Hay gente que, nunca, que nunca termina de odiar y que nunca termina de amar también. Entonces, no importa que el sujeto o el objeto de su amor o odio hayan desaparecido, ¿no? Tiene que ver con, con el sentimiento propio. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, Todas están sacadas del mismo relato, casi todas creo, del relato Eiffel, ¿no? El invernadero de Eiffel. invernadero de Eiffel, sí. Un relato bueno, bueno, he conocido últimamente a bastantes personas que han leído Un jardín, y yo digo, léete el verdadero Eiffel, léete. La verdad que es un relato precioso, ¿eh? Felicidades, un chapó, ese personaje es memorable, fantástico. Eh, Valeria, no te pensaba preguntar sobre esto, pero poco por cambiar de tema. Uno de los relatos, un amor imaginario que es el que decías que es el único que se desarrolla en Madrid, aunque la protagonista es argentina, ¿no? El personaje es más feliz en la ficción que en la realidad. Es una buena pregunta, aunque yo en realidad, pero como siempre, ¿no? Uno cuando escribe algo, ya lo que escribió es del lector, no pertenece más a uno, ¿no? Para mí la pregunta que no respondo, evidentemente, que subyace en ese relato tiene que ver con, ¿se puede hacer el bien de cualquier manera? ¿No? O sea, se puede mentir para hacer el bien, se puede estafar para hacer el bien, se puede... bueno, o sea, es el bien a cualquier precio, no importan los medios, no me respondo, ¿no? Queda ahí. El personaje no responde y por tanto yo tampoco respondo. Eh, y no lo sé, a mí es una pregunta que me importa mucho, ¿no? O sea,
sería como una especie de revisión de ese aforismo o de esta sentencia, no un aforismo. El bien justifica los medios, el fin justifica los medios, ¿no? Ujú. El fin justifica los medios, bueno, yo ahí te diría que no. Bueno, Ahora, pero ¿el bien justifica los medios? No lo bueno, sé tampoco. está bien. Bueno, es interesante, ¿no? El bien justifica los medios. No lo sé, no sé si en este relato, bueno, no voy a decir nada para que la gente lo lea, pero, hombre, aparentemente sí, pero claro, profundizas un poco más igual. Bueno, vamos a dejar que los escuchantes lean ese relato, Un amor imaginario. Y un cuento que me encanta, Valeria, que me parece también maravilloso como cuento, pero también como técnica, o sea, un cuento de taller, de técnica, de manual, que es el cuento de la condición animal, que a ver si las invasiones, sobre cómo... Es un cuento muy cortasariano, no por compararme con Sí, Cortázar, sí, sino sí, sí. porque a mí me gusta, lo que me gusta muchísimo a mí de Cortázar son esos juegos que él hace de desplazamiento, tiempo y espacio. Él tiene muchos Sí, cuentos así. Entonces, de alguna manera es una especie de homenaje a Cortázar ese cuento, ¿no? O sea, con otros temas, con temas que él no hubiera tratado naturalmente y con una y sin su maestría, naturalmente también. bueno, con mucha maestría, ¿eh? Porque a mí bueno, oye, igual yo no soy, no hay que decirlo, pero me pareció, oye, fantástico, me pareció de técnica narrativa extraordinario y también, no solamente de técnica narrativa, sino también de lo que cuenta. Ese recuerdo del pasado, en contraposición tan importante para la chica aquella, en contraposición con la indiferencia absoluta de la otra persona, me parecía que era confrontación, bueno, espectacular, ¿no? O sea, de dos mundos completamente separados, dos visiones completamente distintas del mundo, inentendibles una de la otra, pero que en ese momento están tocándose, ¿no? Tocándose. Sí. Porque a mí me interesa mucho también eh, cuestionar la dimensión lineal del tiempo. O sea, en este libro, en Hubo un jardín, lo hago todo el tiempo. O sea, el tiempo no es nunca lineal en mis cuentos, en Hubo un jardín. Se avanza, se va para atrás, se hace mucho flashback, mucho flash forward, se anticipan cosas, ¿no? Entonces, no hay una evolución lineal de los relatos. Porque filosóficamente yo creo que si bien vos y yo estamos hoy, 21 de abril, a las... bueno, justo vos estás en una hora distinta, pero Bueno, si, una pero si solo. estuviéramos los dos en Madrid, estaríamos casi sobre las 7 de la tarde, y diríamos, sí, sí, estamos los dos en el tiempo presente, ¿no? Pero eh, luego a lo mejor yo estoy pensando en que tengo que ir a recoger a mis hijas y vos te estás acordando que no hiciste vaya a saber qué cosa, ¿no? Y entonces yo estoy en el futuro y vos estás en el pasado. No, yo estoy ahora en la slow talk, estoy completamente concentrado, sin que nada me distraiga, sino escuchando. No, claro, y entonces a mí me parece que nunca estamos, de alguna manera, nunca estamos en el presente, o nunca estamos simultáneamente con otra persona en el presente, en muy pocos momentos. Y, y luego estamos rodeados de cosas que nos han sido legadas, de cosas materiales que nos han sido legadas, ¿no? Eso que yo te decía, por ejemplo, de la arquitectura europea, cuando empezamos la charla, pero también de cosas inmateriales que nos han sido legadas, ¿no? Hablamos los dos castellano porque nos lo legaron nuestros mayores, ¿no? Entonces estamos constituidos por unas porciones muy grandes de pasado eh, eh, que nos sostienen y nos amenazan a la vez. Y el presente es muy escurridizo y, y la esperanza, como digo yo, y el futuro el futuro y la esperanza es un tiempo verbal, nada más, ¿no? Entonces,
toda la idea del tiempo a mí me obsesiona mucho, ¿no? Y en ese cuento, en Las Invasiones, me permite jugar con una cosa, ya con un elemento propio de la literatura fantástica, que es la modificación del tiempo a través de una foto que se arruina, ¿no? Pero bueno, como vuelvo al principio de la charla, para mí escribir es eso, es una manera de ordenar mis pensamientos, de ordenar mi experiencia vital, de poner en papel algunas cosas que siento y para las que no tengo respuesta, pero por lo menos, ¿sabes? Bueno, no sé, por lo menos cuando yo era chica, ¿no? Mis primos armaban escenarios con cochecitos de juguete, ¿no? Con autitos, con pistas, ¿no? Y yo armaba otros escenarios, ¿no? Pero uno de chico juega, se arma como una especie de estructura, aunque sea imaginaria, ¿no? Pone una piedrita y dice, bueno, este es el edificio o la casa de la muñeca, ¿no? Y, y en ese escenario que se construye uno juega y hace hablar sus dudas, sus miedos, etcétera, ¿no? Para mí escribir es como un juguete de la infancia, solo que inmaterial, y me permite de alguna manera seguir seguir armando escenarios, seguir moviendo piedritas, seguir hablando con distintas voces, ¿no? Incluso cuando uno es chico, le hace hablar a los, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿no? Y cambia las voces. Eso que uno con tanta naturalidad hace de chico que luego lo pierde, yo lo conservo y es mi juguete. O sea, la escritura es el único juguete que traigo desde la infancia, podríamos decir. Qué bien. Yo, con la entrevista, un placer escucharte. La verdad que te he escuchado bastante últimamente, te he leído bastante últimamente y bueno, espero seguir haciéndolo en el futuro. No, gracias a vos y bueno, enhorabuena por tu novela de pronta aparición y Sí, bueno, y que vaya muy bien. sí, el día 9 sale ya. Ya tengo que ponerme con las presentaciones. Y nada, pues entonces pues yo te despediré la sesión del Slow Talk hoy. Me gustaría, que todavía no lo tengo, pero me gustaría que en el próximo Slow Talk, me gustaría entrevistar a Najat El Hashmi, que fue el premio Nadal del año pasado. Es una historia que vale la pena leer, que a mí me ha cautivado, me ha gustado muchísimo, sobre una marroquí que ya nace en España, que vive en España, y cómo son sus experiencias como marroquí en España, con esa sensación que tú también tendrás, que no eres de aquí, que no eres de allá, y que estás probablemente en esa membrana que comentábamos, ese espacio intermedio en el